Bueno, Otto me invitó a formar parte de este encuentro de hoy, que tiene que ver sobre todo con el contexto de este curso que él está brindándoles respecto a paisaje sonoro. Y yo vengo a comentarles una perspectiva. El profe Otto me contaba que la idea era como que cada invitado, cada invitada pueda acercar un poco una perspectiva desde sus puntos de vista, de sus inquietudes y demás. Y yo lo que vengo a compartirles hoy es lo que hoy por hoy forma parte de mi proyecto doctoral, que tiene que ver con paisajes sonoros, pero no con cualquier paisaje sonoro, sino con cosas que pasan debajo de la tierra, con paisajes sonoros subterráneos. Ahora vamos a llegar un poquito a eso. Ahí en la pantalla encuentran compartidos mis datos, por si quieren quedar en contacto. Está mi web, donde está todo lo que voy a contarles hoy y otras cosas. Está todo absolutamente libre para leer y para escuchar. Eh, Está mi correo. Está la web de Andamio también, que Otto mencionaba. Es un grupo con el cual trabajamos en artes electrónicas en general. Y está ese arroba, que en verdad tengo que hacer la aclaración, es de Twitter, no es de Instagram, antes que lo busquen por ahí, porque no uso Instagram, con lo cual si encuentran un Alebrianza en Instagram, no soy yo, creo que es un italiano que juega al fútbol, y, y bueno, no soy yo. Entonces vale la aclaración porque me han hecho también el comentario. Bien, para comenzar y para no desvirtuar más esta introducción, eh, me meto en el contexto del paisaje sonoro, ¿no? Desde esta palabra que es soundscape y que funda Murray Schaffer en su momento, en base a inquietudes que él tenía del World Soundcase Project. Probablemente estas cuestiones eh, las hayan también conocido. En relación al World Soundscape Project, puedo decir que esto tiene que ver con una época muy particular, ¿no? Fines de la década de los 60, principios de la década de los 70, y que tiene que ver sobre todo con las posibilidades tecnológicas de la época, ¿no? Si pensamos en la historia del arte en general, ni siquiera hablando de música o de paisaje sonoro, siempre el arte se hizo con los recursos tecnológicos que se tenían a mano, ya sea esculpir en una piedra o pintar en un lienzo o hacer paisaje sonoro. O sea, siempre es necesario que existan determinadas cuestiones tecnológicas y que eso esté resuelto como para poder utilizarlo en función al arte. Y en este caso, ya hacía unas décadas, ¿sí? En la década, fines de los 30, principios de los 40, se había empezado a experimentar con eh, grabaciones, ¿sí? Hacer música con grabaciones, haciendo montajes de cintas y demás. En este caso me estoy refiriendo particularmente al trabajo de Pierre Schaeffer, que no es Murray Schaeffer, ¿sí? Tienen apellidos parecidos, pero no son la misma persona. Eh, Entendiendo que todos los artefactos y todas las tecnologías que existían en ese momento en un estudio de radio, ¿sí? Que era la Radio Francia, servían para otras cosas más allá de que para hacer radio. Particularmente con el paso de los años, lo que empezó a pasar fue que empezaron a aparecer nuevas tecnologías de grabación portátiles. Y esas tecnologías de grabación portátiles lo que permitían era pensar ya en la posibilidad de sacar la grabación del estudio de grabación y pensar en una grabación por fuera de ese estudio. Y así es que Murray Schaffer plantea, ¿no? Gracias a que estas cuestiones tecnológicas empezaban a estar resueltas, él plantea toda una lógica respecto a lo que hoy conocemos como ecología acústica, ¿no? Tratar de entender por qué sonaba, o más que por qué, cómo sonaba, con qué características sonaba el campus de su universidad durante el periodo de clases en relación al periodo de vacaciones. Eh, la Simon Fraser University está en un lugar donde muchos estudiantes no viven ahí. Son esas ciudades donde los estudiantes vienen de otros pueblos o de otras ciudades y se mudan o viven durante el periodo de clases, pero cuando las clases terminan vuelven a las casas con sus familias y demás. Entonces a él le interesaba mucho entender un poco cuál era la lógica y cuáles eran las diferencias características entre esos dos paisajes sonoros puntuales, ¿no? Ese paisaje sonoro lleno de actividad, lleno de gente, que tenía que ver con el periodo de clases, y otro paisaje sonoro más austero, tal vez, más vacío, en un sentido amplio de la palabra, por no tener tanta gente conviviendo. Entonces, en el contexto de ese proyecto, no solamente está él, sino que también hay otras dos personas muy importantes, que tiro los nombres también por si les interesa anotarlo. Está Barry Truax, de quien voy a hablar ahora un ratito,
casi que seguidito a esto, y está también Hildegard Westerkamp como partes constitutivas de este proyecto, ¿no? Que son dos personas que han aportado, al igual que Murray Schafer, han aportado un montón en términos teóricos y en términos conceptuales a la disciplina que hoy por hoy es, y que se ve involucrada dentro de esta gran cosa que es el paisaje sonoro, ¿no? Entendida en principio como todo lo que suena en un espacio y en un lugar determinado, pero también entendida como una disciplina amplia que sirve para hacer cruces con otras cosas. Yo les decía, Barry Truax, voy a retomarlo enseguida, y precisamente de Barry Truax a mí me gusta poner en juego estas dos definiciones, estas dos concepciones del paisaje sonoro, que tienen que ver con el enfoque más fonográfico y el enfoque más cercano al paisaje sonoro virtual. Y uno podría preguntarse, ¿no?, ¿qué son estas dos cosas y por qué yo las traigo aquí? Particularmente Barry Truax lo que va a decir es que un paisaje sonoro es todo lo que suena en un espacio, pero que hay dos formas de aproximarse a esa cosa que suena en un espacio, ¿no? Y eso va a tener que ver con las intenciones de quien está produciendo ese paisaje sonoro. En uno u otro caso, la fonografía, un enfoque más fonográfico, va a tener que ver con una búsqueda objetiva de una grabación, ¿sí? Una búsqueda que no va a estar retocada, en algunos textos de esto se habla como registro documental, o un registro de campo pulcro, ¿sí?, que no se edita para nada, que simplemente sirve para resguardar una situación determinada como documento, como archivo en el tiempo, ¿sí? Entonces, un registro fonográfico es ese típico registro que uno va, toca el botón de grabar y toca el botón de pausa y nos quedó el archivo, y ese archivo, así como está, le ponemos un nombre que tenga que ver con el lugar donde fue grabado, la hora, el día y demás, y así pasa a formar parte de un archivo fonográfico, ¿sí? Se supone que no hay intencionalidades secundarias, ¿no? Con esto simplemente uno hace la grabación para tener el archivo documental y ya. Ahora, esto se contrapone a la idea de paisaje sonoro virtual, ¿sí? Barry Truax lo que dice es que hoy por hoy, y sobre todo con el advenimiento de las tecnologías digitales, lo que tenemos son un montón de posibilidades de alterar ese registro fonográfico, de alterarlo sobre todo de una manera creativa, ¿sí? Y esto tiene que ver con todos los procesos y todos los efectos que podemos hacer sobre un registro fonográfico, incluso recortarlo, ¿sí? Recortarlo, reordenarlo, recomponerlo, mezclarlo con otra cosa. Hay un ejemplo puntual que da Truax en su texto que tiene que ver con el registro un típico registro de un ave que habita en la playa, ¿sí? Imaginemos, no sé, una gaviota, ¿no? Una gaviota que tiene su sonoridad particular, que tiene su aleteo y demás, registrado y montado en un paisaje sonoro urbano, ¿sí?, en un paisaje sonoro de una ciudad. Eso es algo que per se no existiría y nunca lo podríamos escuchar, eh, porque es una situación que, salvo que haya una gaviota perdida, no sucede. Sin embargo, eso entraría dentro de la categoría de paisaje sonoro virtual, porque estaríamos operando con un montaje ahí, ¿no?, sacando algo de un contexto y poniéndolo en otro. Y asimismo, bueno, nada, si utilizáramos delays, si utilizáramos procesos todavía más complejos sobre, no sé, ecos, duplicaciones de esa gaviota, si la multiplicáramos y haciéramos cuenta de que son más de una gaviota, todos esos procesos forman parte de los recursos de los cuales disponemos para generar paisajes sonoros virtuales. Entonces, ustedes por ahí se están preguntando si estas son las dos únicas maneras de entender el paisaje sonoro, y lo que Truax nos deja bien claro es que no necesariamente tiene que ser o una cosa o la otra, ¿sí? Hay como puntos intermedios que están entre la fonografía y el paisaje sonoro virtual según la intencionalidad de quien crea, ¿sí? Tranquilamente podemos tener un proyecto donde haya una búsqueda de lo fonográfico, pero que tenga algunos recursos de edición, ¿sí? Típicamente uno cuida algunas cosas, incluso algunas cuestiones formales o incluso algunas cuestiones de edición mínima que se hacen al masterizar un proyecto para poder subirlo a la web o para que otras personas lo puedan escuchar sin problemas.
incurren en algunos procesos que se hacen, ¿no? Compresión, ecualización, cosas que por ahí les suena de audio en general, y que, según esta postura de Barry Truax, empujan al proyecto, lo sacan de esa fonografía pura y lo van acercando al paisaje sonoro virtual sin convertirlo por completo en un paisaje sonoro virtual. Ahora, si nos metemos en ese ejemplo que yo les di recién, donde está la gaviota y está multiplicada por 10 y hay 10 gaviotas que escuchamos en un paisaje sonoro donde se escucha, no sé, el tránsito de la ciudad, la gente hablando y demás, ahí sí vamos a estar frente a un paisaje sonoro virtual, porque ahí lo que tenemos es una completa alteración, ¿no? Y por otro lado, bueno, por supuesto que existen los archivos documentales, que lo único que buscan es registrar precisamente lo fonográfico. ¿Vamos bien hasta acá? Y yo ahí veo las manitos arriba. Buenísimo. Voy a avanzar un poquito más con esto de la fonografía y la importancia que puede tener el registro fonográfico como tal. Fíjense, esta imagen corresponde al año 1896. ¿Sí? Esto es en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Es la avenida Callao, entre las calles Tucumán y Viamonte. Y les dejo que se tomen 20 segundos para mirar la imagen, para pensar cuál es el valor patrimonial que tiene la imagen resguardada, ¿no? Y por ahí hacer un ejercicio extra que se los digo para que puedan pensar todo en uno. ¿Qué cosas de las que ven sería interesante tener registro sonoro y cómo sonarían esas cosas, ¿no? Entonces, para facilitar el intercambio y no tener que andar activando micrófono y ponerlo a Otto en rol de traductor y demás, voy a ir metiendo sobre estos elementos que podemos encontrar en la imagen, ¿no? Vemos una iglesia enorme, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, ¿qué suena de la iglesia? Las campanas. Vemos carretas. Pensemos, ¿no? Año 1896, el tránsito se hacía con tracción a sangre, tenemos esas carretas, tenemos dos carretas, eh, una que es de dos ruedas, la otra que es como de cuatro ruedas, un poco más sofisticada, pero sin duda escucharíamos ese caminar de los caballos, esas ruedas de madera grandes. Hay algunos árboles que son pequeños, pero que imaginamos que si hubiera viento podríamos escucharlos también, escuchar esas ramas, esas hojas. Hay personas, tanto de un lado como del otro de la calle, ¿no? Hay un grupo de personas que están a la izquierda, como abajo de los árboles, como a la sombra, y como dos niños que están a la derecha, que parece como que fueran a la escuela, ¿no? Por cómo están vestidos, que también podríamos escuchar o pensar que se escuchan sus conversaciones o sus voces como parte del paisaje sonoro que propone esta imagen. Y hay un perrito también a la izquierda, que, que lo vemos chiquitito, pero que, bueno, sin duda, si alguien lo vio y ya por ahí puede imaginar que el perrito puede ladrar y puede interactuar también con los otros elementos del paisaje. Entonces, a mí me gusta poner esta imagen porque, siendo nuestra cultura una cultura eminentemente visual, es muy claro entender cuál es el valor patrimonial y el valor documental que tiene algo como esta imagen, ¿no? Y por las capacidades técnicas de la tecnología de nuestra sociedad, se podía hacer registro, y de hecho tenemos mucho registro documental en imagen de, no sé, situaciones como estas, ¿no? Año 1896, una situación cotidiana, se podría decir, de la ciudad. Ahora, qué importante sería poder contar con registro sonoro, fonográfico, ¿no? De esta época, y que en vez de tener que jugar a imaginarnos y hacer este ejercicio de ver la imagen y en base a experiencias previas nuestras, decir, ah, bueno, una campana, una iglesia que tiene campana y la campana puede sonar de esta manera, las carretas, podemos imaginarnos porque si no lo vimos en vivo, al menos en alguna película lo vimos, ¿no? Pero son todos ejercicios que tienen que ver con reponer imaginariamente ese paisaje sonoro.
Entonces, algo que tenemos que entender, o que me gusta poner en valor en este momento, es ese valor fonográfico del documento sonoro, ¿no? Que más allá de ser una cuestión creativa, el paisaje sonoro también resguarda un valor de cosas que suenan de una forma y que, así como en 1896 casi no había posibilidades de grabar, porque eran muy rudimentarias, las posibilidades que había tenían que ver con unos cilindros de cera y demás, hoy sí tenemos posibilidades de grabar y hoy sí podemos resguardar algunas cosas para que en un futuro, cuando dentro de 100 años repongan una imagen, puedan decir, ah, bueno, y este también es el registro fonográfico que acompaña esa imagen. Y un poco desde esa perspectiva es que yo entiendo al paisaje sonoro y me meto a trabajar en él. Fíjense, esta es la misma cuadra, ¿sí? Es la misma calle, es la misma esquina, pero es una foto actual. ¿Sí? Esta foto la busqué con el Google Street View. El ángulo es lo mejor que se podía parecer a la foto documental, pero es la misma cuadra, es la avenida Callao, esa esquina que tenemos ahí es la de Tucumán, y de la misma manera les permito que se tomen 15 a 20 segundos para mirar la imagen en comparación a lo que vimos recién. En este caso, verán ustedes que estructuras como por ejemplo las de la iglesia es algo que todavía se mantiene, ¿no? Es la misma iglesia, fíjense, exactamente la misma iglesia. Les decía, ¿no? Cambia un poco el ángulo, pero el edificio está. Podemos presumir que las campanas se mantienen y que en horarios de misa o en horarios de llamada típicos de la iglesia sería un elemento sonoro que continúa formando parte de ese paisaje sonoro. Ya el resto sí es muy distinto, ¿no? Fíjense que en primera instancia uno puede pensar, bueno, ya incluso la calle ya no es una calle de tierra o una calle como de piedra, sino que tenemos concreto. Por supuesto ya no tenemos tracción a sangre, las carretas ya no están más, y ahora tenemos automóviles, tenemos transporte público funcionando ahí, y también hay una diferencia sustancial en la cantidad de tránsito, ¿no? Cuando antes veíamos dos carretas, una más a lo lejos, o algunas más a lo lejos, pero pocas, ¿no? Acá ya lo que tenemos es abrumador. Eh, y uno además sabe que no es solamente el tránsito, sino que también el tránsito viene acompañado de bocinas y de un montón de sonoridades que acompañan a ese tránsito, ¿no? Lo mismo pasaría con la cantidad de gente. Lo mismo el cambio de los árboles, ¿no? Veíamos que antes había árboles que ahora los han sacado para ensanchar la avenida, para construir grandes edificios con un montón de departamentos que también son de concreto y que por supuesto eso altera el paisaje sonoro del lugar, porque en general lo que sucede cuando hay vegetación es que esas plantas absorben lo sonoro y ayudan a que el sonido, digamos, en términos del fenómeno físico, no siga rebotando, y eso es algo que el concreto hace en menor medida. Al contrario, propicia el rebote del sonido que empieza a convivir, a coexistir en ese espacio y se generan altos niveles de intensidad. Entonces, son muchas las diferencias que tenemos y es muy tangible a partir de la comparación visual, y es por eso que entro por ahí, porque me parece que está bueno y sobre todo Otto me decía, ¿no? De la posibilidad de que ustedes vengan de distintos orígenes disciplinares, donde tal vez lo sonoro no es lo primero que se nos viene a la cabeza. Me parecía bueno el ejercicio de empezar por una comparación visual, ¿no? De una comparación visual de cosas que entendemos y podemos presumir cómo suenan, más allá de que no estamos escuchando un registro, por experiencias previas podemos saber cosas. Una última cuestión, antes de pasar a otra cosa, tiene que ver con la espacialidad, ¿sí? Y hay una cuestión muy
saliente respecto a la espacialidad, que tiene que ver con cómo se ordenan los sonidos en ese espacio visual que estamos observando, ¿no? Cuando hablamos de espacialidad hablamos en general de dónde vienen esos sonidos. No necesariamente tenemos que hablar de parlantes, ¿no? Sino que digo, nuestro dispositivo de escucha son simplemente estas dos orejas, la audición, ¿no? Y uno está acostumbrado a escuchar de una forma espacial. Cuando salimos a la calle, no sé si alguien conocido nos está viendo y nos grita para saludarnos, si no tenemos ninguna deficiencia auditiva, tranquilamente vamos a interpretar de qué lado nos están gritando y vamos a girar la cabeza hacia ese lado, atendiendo a esa condición espacial del sonido, de dónde viene el sonido. Y en la comparativa de las imágenes pasa algo con lo sonoro, particularmente con el tránsito. ¿Sí? Si ustedes ven en la imagen anterior, esas carretas iban hacia el sur, ¿sí? Yo les digo que es el sur, tranquilamente es algo que no pueden saber a priori ustedes con la simple visualización, pero yo les digo, Callao era mano hacia el sur. Y en la actualidad, Callao es mano hacia el norte. Fíjense cómo acá, en vez de ir en vez de alejarse el tránsito, lo que tenemos acercándose hacia el punto desde el cual se toma la fotografía. Entonces, eso también nos habla de una condición espacial del sonido. Porque en vez de tener el sonido del tránsito moviéndose en una dirección, lo vamos a tener moviéndose en otra. Y también es una forma de entender lo sonoro, y es una forma de entender qué sucede con el paisaje sonoro que habita un espacio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Les agradezco el feedback a quienes están ahí levantando el puñito y el dedo, porque son de mucha ayuda para hacerme entender que se está escuchando y se está viendo bien. Bueno, les propongo entonces pasar a una escucha entonces, que esto ya sí tiene que ver con el proyecto, ya sí tiene que ver con los metros, y que yo les propongo hacer una escucha sin demasiado contexto y después contextualizar a posteriori, como para no estar spoileando nada de eso que se va a escuchar. ¿Sí? Entonces, creo que, no sé, Otto, si tenemos que chequear sonido, pero creo que va a estar todo en orden y todo bien, así que ustedes me dirán si, en todo caso, si no se escucha. Próxima estación, Diagonal Norte. Combinación con línea B y D. Estación Diagonal Norte. Por favor, soy ciego.
Bien. Bueno, hemos hecho esta escucha y quería compartirles que hay algunas cuestiones que están cruzadas con el concepto de paisaje sonoro aquí, que precisamente tienen que ver con estos cruces que yo les decía antes, ¿no? Cuando Murray Schaffer pensó en el paisaje sonoro, no, no se imaginaba que había tantos cruces para hacer y extender la disciplina. Entonces, en este caso, eh, les comento que lo principal que han escuchado ustedes es una caminata sonora. Una caminata sonora es ni más ni menos que una excursión que tiene como propósito escuchar el ambiente. ¿Sí? Esta definición es de Hildegard Westerkamp, que es esa otra señora de la cual yo había compartido el nombre al principio cuando dije, bueno, las personas importantes de parte de este proyecto, ¿no? Entonces, esa excursión que tiene como propósito escuchar el ambiente no tiene que ver solamente con hacer una grabación, es algo que podemos hacer con nuestra escucha. Ahora, cuando hablamos de cruces, ¿no? Y de situaciones y demás, está claro que cualquier cruce que nosotros hagamos con una grabadora en la mano, lo que va a dar es como, lo que va a dar por resultado es un paisaje sonoro que va a tener imbuido, que va a tener dentro de su producción, algunas de estas cositas que estamos poniendo en el medio, ¿no? Que estamos interponiendo. Entonces, en principio, lo que ustedes han escuchado es una caminata sonora, porque esto sí es el subte de la ciudad de Buenos Aires, el metro de la ciudad de Buenos Aires, pero con la particularidad de que no están escuchando, no han escuchado ustedes un viaje en metro como tal, sino que lo que han escuchado es la combinación entre líneas. ¿Sí? Esto sucede en un nodo que tiene la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, en donde conectan tres líneas. Entonces yo lo que hice fue grabar el recorrido entre que uno llega a la línea C y combina con la línea B, y para hacer esa combinación necesariamente tenemos que pasar por otra que es la línea D. Entonces, todo lo que se ha escuchado tiene que ver con esa caminata, desde que uno sale del primer tren, hace todo el recorrido, sube, baja escaleras y demás, y llega a el tren de la otra línea. De hecho, el paisaje sonoro termina con el cierre de puertas a partir de esa conexión. Entonces, en primera instancia, lo que han escuchado ustedes es una caminata sonora. Después, yo hice otros cruces, ¿no? Que tienen que ver con tal vez otras definiciones que vienen de marcos teóricos, de marcos conceptuales, que tienen que ver con esta situación. ¿Sí? Eh, Hay un filósofo francés que se llama Marc Augé, que tiene un texto que se llama Los no lugares, y los no lugares serían lugares que por sus condiciones van perdiendo su identidad y suenan muy parecidos, suenan, yo hablo desde lo sonoro, ¿no? Van perdiendo su identidad en términos generales y se van pareciendo a otros, ¿no? Marco G habla principalmente, por ejemplo, de aeropuertos, centros comerciales, lugares donde uno ya sabe que entra ahí y va a encontrarse más o menos lo mismo, ¿no? Y por supuesto, si bien está muy pensado desde lo visual, lo podemos pensar desde lo sonoro también. ¿A qué suena un aeropuerto? Suena más o menos parecido en todos lados, ¿no? Un aeropuerto internacional. Vamos a escuchar gente hablando de distintos idiomas, las indicaciones, tal vez algo de música, el sonido de los locales comerciales, si hay algún restaurante, demás, va a verse y va a sonar parecido. Eh, los sistemas de metro, según la definición de Marco G, serían un no lugar también, porque escuchamos conversaciones, escuchamos los trenes, escuchamos el abrir y cerrar de puertas. Y en esos no lugares tenemos algunos comportamientos, ¿no? Que son itinerarios, según sus definiciones, encrucijadas y centros. ¿Sí? Itinerarios son los recorridos que puede hacer una persona dentro de un lugar, y en este caso, bueno, esa caminata sonora que yo estoy haciendo brinda un itinerario. Les decía yo, desde la línea C hasta la línea B. Encrucijadas, que serían esos puntos donde los itinerarios se cruzan. Durante el transcurso de esa caminata hay gente que va en la dirección contraria, ¿no? Que quiere conectar otra línea con la línea de la cual yo venía, con lo cual esos puntos de cruce entre dos itinerarios se denominan encrucijadas. Y después tenemos a los centros, que son lugares donde la gente se reúne, ¿sí? De forma voluntaria. Y en este caso podemos pensar que los andenes, donde convive la gente que espera, convive circunstancialmente, ¿no? La gente que espera la llegada del tren, se convierten en centros. Y por último,
en este primer fragmento, ¿no? de temas, hay otras cuestiones que están ligadas a entender a la caminata como situaciones artísticas, ¿sí? En ese caso, pongo los antecedentes sin profundizar demasiado para que ustedes, si quieren, puedan tomar nota y ampliar las definiciones, pero hay cuestiones ligadas al dadaísmo, ¿sí? El dadaísmo, que era una vanguardia artística de principio del siglo pasado, hablaba del concepto de visita, que estaba súper ligado a la caminata. Desde el surrealismo se hablaba de deambulación, y había toda una búsqueda de esa instancia onírica que tenía que ver con la deambulación para el surrealismo. Y desde un punto de vista tal vez un poquito más actual, ¿sí? De la década de los 60, el situacionismo, que es una corriente filosófica, podríamos decir, pensada a partir de las ideas de alguien llamado Guy Debord. Él habla de deriva, ¿sí? Que también es otro concepto que se ha llevado múltiples veces al contexto del arte en relación a cómo opera una caminata y cómo opera una caminata que tal vez no tiene muy pensado a dónde va, ¿no? Precisamente que va a la deriva. Entonces, pongo sobre la mesa esos conceptos para que si ustedes eh, quieren en un contexto de profundización, puedan buscar o incluso puedan buscar yo esto que les estoy compartiendo está publicado en un artículo, con lo cual también podemos coordinar para que el profe Otto les comparta el artículo y puedan profundizar en el sentido de qué quieren decir estos conceptos pensados al servicio del paisaje sonoro que acabamos de escuchar. Bien, les decía, entonces, estos conceptos están puestos por un lado, y por otro lado hay otro eje que está cruzado en la construcción de este paisaje sonoro, que es el de la cartografía sonora. ¿Qué es la cartografía sonora? Dicho muy resumidamente, es un sistema de información geográfico, es decir, un mapa, con relaciones imagen-atributo y sonidos asociados. Es decir, es un mapa que, además de referir a lo que geográficamente refiere, a lo que está representando geográficamente, además tiene referencias que nos permiten asociar sonidos a esos espacios. ¿Cómo hice yo para relevar esto en modo mapa? Bueno, tuve varios idas y vueltas y demás, buscando de manera institucional los planos de las estaciones del metro, pero no me daban bola, como se dice acá, ¿no? No me querían prestar de manera institucional la empresa, no me quería compartir los planos, porque me preguntaban mucho que para qué, que no, y bueno. Entonces yo me di cuenta en un momento que todas las estaciones tienen sus planos de emergencia, y que esos planos de emergencia están hechos a escala real y así funcionan. Entonces lo que hice fue tomar y escanear todos los planos que formaban parte de las 3 estaciones que yo recorrí en esta caminata sonora, y lo que hice fue calcar ese mapa para quedarme con una representación a escala real de lo que era cada una de estas estaciones. Entonces, acá está hecho de una manera alegórica y animada para el contexto de la presentación, pero esto está conformado en un mapa real que contiene las 3 estaciones. Y acá, y por el tiempo que disponemos, incluí solamente un recortecito. Ahora, ¿cómo opera la cuestión de la cartografía sonora? Fíjense, esta es la primera estación, ¿no? Donde todo comienza y donde uno puede ver que llega el tren. El tren está representado con esa barrita gris y ese puntito rojo que ustedes ven es lo que se denomina punto de escucha, que para decirlo de otra manera es donde estoy parado con la grabadora en cada momento, ¿no? Entonces, en ese momento donde inicia el paisaje sonoro sucede esto. Próxima estación, Diagonal Norte. Combinación con línea B y D. Estación Diagonal Norte. ¿Sí? Es la llegada del tren. Entonces esa llegada del tren está representada por este tren llegando al lugar del mapita, y el punto de escucha está casi al final del tren, porque precisamente lo que va a pasar es que el tren se va y yo me bajo ahí.
Y me bajo ahí y empiezo a recorrer los túneles que tienen escaleras y demás. Y en este lugar, lo que pasa puntualmente en esta esquina es esto. Para comer. Por favor, soy ciega. ¿Podría colaborar? Me da una moneda para el pan, le pido. Por favor, soy ciega. ¿Me ayuda, señora? Le pido, señor, para comer. Entonces, hay una búsqueda en la construcción de este paisaje sonoro que no solamente tiene que ver con esta grabación de la caminata, como les decía, sino también tiene que ver con poder identificar en cada punto del recorrido, ¿sí? Que como les decía, acá hay un recortecito, está hecho a estos primeros eventos que uno puede reconocer del paisaje, ¿no? Que es la llegada del tren y esta señora que está pidiendo una moneda, que es ciega y pide una moneda. Hay una asociación de esos sonidos a puntos específicos del recorrido y que ayudan muchísimo a entender cómo se secuencian cronológicamente esos eventos en la caminata sonora. El recorrido sigue y se escuchan otras cuestiones, ¿no? Se escucha un tango interpretado en bandoneón, músico callejero, se escucha otra chica que canta una canción en modo de karaoke, también pidiendo monedas, se escuchan algunas conversaciones, pasos, se escuchan el resto de los trenes. Todo eso ha sido mapeado, ¿sí? De manera individual a partir del registro. Y bueno, la búsqueda tiene que ver con entender cuáles son esos sonidos, cómo interactúan entre ellos y qué implican en el contexto del paisaje sonoro general de este sistema de subtes, ¿no? Yo les decía, esto se ha convertido en mi proyecto doctoral, que tiene que ver precisamente con tratar de entender condiciones sociales, ¿sí? Hoy por hoy se habla mucho de la antropología sonora, ¿no? Que tiene que ver un poco esto, ¿no? Entender qué está pasando con la sociedad en un sentido amplio, cuándo habita determinados espacios y cómo suena ese accionar de la sociedad en estos espacios. Entonces, yo particularmente tengo circunscripta en mi investigación. Cuando uno investiga tiene que hacer recortes porque es inabarcable, ¿no? Pensar en una cosa muy amplia. Cuando uno investiga tiene que hacer recortes y mi recorte tiene que ver con entender cómo suenan estos distintos espacios de metros y de subtes en ciudades. Tengo una última escucha para compartirles, y con esto voy a ir cerrando, que tiene que ver con otro metro, donde acá sí vamos a escuchar un viaje, que es el metro de la ciudad de Montreal, ¿sí? Entonces, les comparto la escucha, hacemos un breve resumencito y creo que con eso ya vamos a estar en tiempo de pasar a la instancia de preguntas y de comentarios de su parte. Escuchamos. Station Sherbrooke. Prochaine station, Mont-Royal. Et je m'excuse à l'avance de parler un peu fort. Je m'appelle Eric, je viens de Poitiers. Je suis dans la rue. Tout le monde sait que ça peut aggraver pour qu'il y ait personne qui est à la situation par personne. On se garde de regarder, c'est donc dehors. On va se faire quelque chose. Alors, dehors, on se passe dans le retour. La seule option, s'il y a demain, avec le petit peu d'argent que j'ai, qui est vraiment précieux, Station $15 Mont-Royal. qui me manque seulement pour aller dormir, manger, me laver, laver mon linge à l'hôtel la plus économique de Montréal, l'Auberge Jeunesse International. C'est vraiment bien à faire des poussières, la culture du monde, seulement ceux qui peuvent. Ben oui, juste la main. C'est seulement Eric. Je vais me lancer là. Il est hors de question d'abandon.
Est-ce qu'il y en aurait qui prétendent si on ne demande pas dans notre série de nous demander Prochaine station, Laurier. Station Laurier. Prochaine station, Rosemont. Station Rosemont. Prochaine station, Beaubien. Station Beaubien. Merci d'avoir voyagé avec la STM. Bien. Como vieron, como escucharon, mejor dicho, acá sí tenemos una búsqueda que tiene que ver con el viaje, ¿no? Lo que escuchamos es precisamente un viaje. Y yo hice una listita ahí como para facilitar, siendo que, de nuevo, ¿no? Tenemos un tiempo que está acotado por los términos de la clase, donde podemos identificar algunas de estos elementos sonoros, que en este caso no van a estar cartografiados en un mapa, porque están dentro del mismo tren, que tienen que ver, por ejemplo, con las indicaciones del metro, que están en francés, esto por una característica de la ciudad, y dadas por una voz femenina, las voces de la gente que viaja, ese arpegio del cierre de puertas, ¿no? Que suena tum, 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 que es muy particular también. El propio sonido del tren, el abrir y cerrar de las puertas, y la continuidad del viaje, que está intervenida, ¿sí? Eso se los cuento a modo de develar el truco, ¿no? El truco del mago, que es que en realidad este viaje dura casi el triple. Pero yo lo que hice fue hacer cortes entre las estaciones y hacer pequeños montajes para que esto quede condensado en un viaje de 5 minutos y eliminar, por decirlo de una manera rápida, eliminar las partes aburridas, ¿no? Entre comillas, entre muchas comillas, para que estos elementos queden condensados y sean más digeribles, ¿sí? Entonces, de esto trata un poco mi proyecto, de esto trata mi composición de paisajes sonoros subterráneos. Si bien
hoy estamos terminando por acá esta exposición. Yo invito a que si tienen ganas, estas son la lista de ciudades que ya están publicadas y que están online. Todas las de la lista a la izquierda: Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, que es el que escuchamos, Medellín, Valparaíso, Ámsterdam, Bruselas, Londres, Madrid, Ciudad de Panamá y Montreal, que es el último que compuse el año pasado y el que acabamos de escuchar. Y tengo registro de campo del de París y tengo que aún editarlo y lanzarlo. Eso forma parte, les decía, de mi proyecto, con lo cual es un proyecto que está en marcha aún. Pero todos estos paisajes están publicados, los pueden escuchar a partir de meterse ahí en mi web y poner en el buscador el nombre de la ciudad que quieran, les va a aparecer. Y hacer una mini lecturita de qué son las cosas que suenan y por qué decidí que resalten de esa manera. ¿Sí? Me parece que está bueno a modo de aproximarse a otros paisajes sonoros que no son tal vez el paisaje sonoro de la naturaleza, y que incluso pensándolo como paisaje sonoro urbano, nos metemos, ¿no?, debajo de la tierra en esta búsqueda subterránea a escuchar otras cosas, a escuchar a la sociedad interactuando, pero de otras maneras.